Hola, buenas. La noticia que nos llama la atención esta mañana son las anunciadas medidas del Gobierno para endurecer su persecución de los fumadores. Al mismo tiempo, el mismo periódico nos informa que el importe de las políticas antitabaco del Gobierno se reduce. Y también nos ilustra con una serie de cifras que hacen que se pueda equiparar el beneficio que el gobierno, la administración obtiene por impuestos sobre el tabaco a los perjuicios para la salud. Claro que la diferencia es que los perjuicios son compartidos por el sistema sanitario público y los posibles beneficios pues van directamente a las arcas del Estado y en parte también a empresas privadas que explotan este negocio. Hay aquí una contradicción grave, como cuando nos referíamos a la problemática de los impuestos sobre el alcohol y la persecución de su consumo desmedido, que todo el mundo entiende que es correcto, que es mejor prevenir un consumo excesivo de alcohol, como también disminuir el consumo de tabaco, o quizás suprimirlo, pero sin embargo la incoherencia fundamental del Estado recaudador, que impuestos indirectos sobre el alcohol y el tabaco obtiene pingües beneficios, llama continuamente y poderosamente nuestra atención. ¿Será posible que en algún momento se desconecte la causa de tantos males para la salud de una fuente de ingresos que hasta ahora se ha demostrado ser tan rentable para el Estado? Veremos. Hasta la próxima.